Queridos estudiantes, ¿cómo están? Qué alegría compartir con ustedes este conocimiento para su empresa, para su emprendimiento. Mi nombre es Luz Estela Gracia Suárez. Actualmente soy la directora financiera de nuestra empresa, Academia de IA. Muy contenta de compartir con ustedes estos momentos. Soy contadora pública de profesión con más de 20 años de experiencia. He realizado especialización en revisoría fiscal y contraloría. He realizado diferentes diplomados afines a mi carrera, a mi profesión y a mis servicios, enfocándome en la parte de asesorías contables, tributarias y financieras. Entonces, la verdad es un placer poder compartir con ustedes este conocimiento para sus empresas. Entonces, como un bosquejo de lo que vamos a aprovechar en estas clases me gustaría primero que tuvieran una idea de qué empresas existen en Colombia, en qué empresa me puedo ubicar, dependiendo mi negocio, cómo me clasifico, ¿sí? Entonces, hablemos que en Colombia existen las micros, pequeñas, medianas empresas y grandes empresas, que representan un 99,5% del tejido empresarial colombiano, siendo generadoras de empleo de un 79% y aportando a nuestro país más del 35% del Producto Interno Bruto. ¿Sí? Es muy crucial para el país contar como empresas como las que nosotros con iniciativa propia creamos y vamos creciendo de a poquito a nuestras capacidades financieras, a nuestras capacidades económicas que nos lo permiten, vamos avanzando en nuestros negocios. Entonces tengamos conocimiento que existen empresas de acuerdo al tamaño, de acuerdo a la propiedad del capital, de acuerdo a la actividad económica, la forma jurídica, la nacionalidad del capital, su finalidad y según el régimen tributario, ¿sí? Tenemos que tener conocimiento de qué empresas existen en nuestra Colombia. En Colombia existen según el tamaño de lo que le hablábamos que eran las micros, que están basadas o están soportadas en unos ingresos anuales, en número de empleados, en el activos que contenga la empresa, ¿sí? Por ejemplo, las microempresas, unos ingresos hasta 1.102 millones, que cuentan hasta con 10 empleados y unos activos hasta de 500 millones. Las pequeñas empresas están en los ingresos de entre 1.103 millones a 9.000 millones y cuentan entre 11 y 50 empleados y sus activos están entre 500 a 5.000 valores sus activos. Están las medianas empresas, que ahí vamos aumentando como se dan cuenta en la presentación, que sería de 9.006 millones a 31.000 millones. Contaríamos de 51 a 250 empleados y ahí nuestros activos serían de 5.000 a 15.000 millones de pesos. Y las grandes empresas a las que nosotros conocemos como grandes contribuyentes, que serían unos ingresos superiores a 31.000 millones, se contaría con más de 150 empleados y con unos activos de más de 15.000 millones de pesos. Ahora vamos a hablar la clasificación según su capital, que las conocemos como las privadas, las públicas y las mixtas. Cuando hablamos de las privadas, ¿a qué nos referimos? Que es el capital particular, que es el capital de personas, de empresas privadas. Las públicas hacen referencia al Estado, al gobierno, son las empresas que están dirigidas por el gobierno. Y las mixtas es la que se combina el capital privado con las públicas, que podemos hablar de Ecopetrol. También existen según su economía, ahí es donde nosotros como emprendedores, como empresarios, vamos a mirar en dónde nos podemos clasificar, en dónde está nuestra iniciativa de empresa. ¿Sí? Las primeras o del sector primario son las dedicadas a la extracción y producción de recursos naturales como la agricultura, la minería, la pesca. Hay un segundo sector secundario que involucra entidades que transforman de materias primas, que son las industrias manufactureras, la construcción. Y las terciarias, que son las que proveen servicios, que es en la que la mayoría estamos, que es el comercio, el transporte, servicios financieros, servicios de educación.
Existen también según la forma jurídica. Aquí también tenemos que tener presente cuáles como empresarios nos conviene, qué empresa debemos de crear dependiendo nuestra actividad. Las unipersonales, que son las que le llaman empresas persona natural, son las que todos iniciamos desde cero, porque pues es la que empezamos a crecer, vamos de a poquito creciendo. Sociedades por acciones simplificadas, las muy conocidas, las SAS, que tienen una flexibilidad en la administración y manejo de capital, son las más comunes en Colombia, fueron creadas para beneficiar a grandes microempresarios. Ya las que siguen son sociedades mucho mayores, ¿sí? que las estudiaríamos cada uno en el momento que las necesitemos, que están las sociedades limitadas, el capital está dividido en cuotas de igual valor y los socios responden hasta el monto de sus aportes. Las sociedades anónimas, el capital está dividido en acciones y los accionistas responden también hasta el monto de sus aportes. Las sociedades colectivas, que todos los socios responden solidariamente y ahí son ilimitadamente las obligaciones a responder. Sociedad en comandita simple, que están por simple o por acción, compuesta por socios gestores que responden limitadamente y socios comanditarios, que responden hasta el monto de sus aportes igualmente. Y existen las cooperativas, son asociadas sin ánimo de lucro donde los socios colaboran para un beneficio común. También las tenemos según la nacionalidad del capital, y según el régimen tributario y su finalidad, ¿sí? Tenemos las nacionales, que el capital es 100% colombiano. Las extranjeras, que provienen el capital del extranjero. Las multinacionales son empresas con operaciones en varios países y capital internacional. Existen con ánimo de lucro, su objetivo principal pues es generar ganancias. Pues pienso que somos las de nosotros porque pues necesitamos vivir de ella. Sin ánimo de lucro, su objetivo, su finalidad social, cultural es la de servicio, las fundaciones que trabajan por el pueblo, que trabajan por la gente necesitada sin esperar nada a cambio. Está el régimen común, que es la que nos clasificamos cuando ya superamos unos topes de ingresos, empresas que superan ciertos umbrales de ingresos y deben cumplir con una serie de obligaciones tributarias. Esas son las que nos empiezan a vigilar la DIAN y todas las entidades del gobierno. El régimen simplificado para pequeñas empresas, microempresas con ingresos, esa es una especialidad que teniendo en cuenta sus ingresos, sus transacciones, entonces miramos y estudiamos si nos conviene estar en ese régimen. Entonces, queridos estudiantes, hasta acá un pequeño conocimiento de lo que son las empresas en nuestra Colombia, los tipos, las clasificaciones, como para nosotros tener una idea en dónde nos podemos clasificar, en dónde nos podemos ubicar y así ir paso a paso. Entonces, próximamente vamos a enseñarle cómo se crea una empresa en Colombia. Muchas gracias. Hola queridos estudiantes, aquí estamos con la segunda lección, como se lo habíamos prometido, creación de empresas. Aquí vamos a contarles el paso a paso que ustedes deben de manejar, de seguir, de tener conocimiento para su empresa. Entonces vamos a ver cada uno de esas como obligaciones, como que nos exigen para nuestro negocio. Entonces, definir la idea de negocio, esa es primordial. Como ya lo veníamos diciendo, en qué me voy yo a dedicar, si voy a vender servicios, si voy a vender un producto, si voy a prestar asesorías, en qué me voy a dedicar, en qué me voy a independizar, porque la idea es ser un independiente, ser un empresario en la vida. Entonces esta es la oportunidad que tenemos para que ustedes también lo logren como lo logramos nosotros, con muchos tropiezos en la vida, pero ahí vamos creciendo con la voluntad de Dios. Elaborar un plan de negocio, magnífico, esto nos permite nosotros mirar el horizonte para donde vamos, qué queremos conseguir con nuestra empresa, con nuestro emprendimiento, ¿sí? Entonces, manejarlo desde el primer día que montemos nuestra empresa en un Excel, en una hoja, para tener el recuerdo de cómo empezamos, cuál fue nuestra idea principal, y lo vamos puliendo de la manera que vamos adquiriendo conocimiento, vamos estudiando, vamos teniendo experiencia, vamos mejorando nuestro negocio. Escoger la forma jurídica, acá se refiere
que pues todos vamos a empezar desde ser persona natural, ¿sí? Para no tener, digamos, como esas obligaciones que nos exige el gobierno, pero sí ir como legalizando nuestro negocio. Entonces, como persona natural, recuerde que como persona natural tenemos que tener nuestro RUT, que nos obligan ante la DIAN para reconocernos, y la Cámara de Comercio para reconocer nuestra actividad comercial. Esto es esencial, hagámoslo desde el primer día, porque ahora con el tema de la facturación electrónica, en todas partes nos piden un RUT, en todas partes, y si tenemos la oportunidad de hacer un buen negocio, nos van a decir, bueno, ¿y dónde está su Cámara de Comercio? Pásanos el RUT. Entonces, ya desde el primer día tenemos que estar legalizados. Así empezamos a vender 1, 2, 3 productos, 10, 20, pero desde el primer día tengamos la organización, el plan de nosotros arrancar con la mano derecha, arrancar organizados, que eso es una ventaja grandísima. Entonces, registrar nuestra empresa, recuérdela que uno la registra en la Cámara de Comercio. Cada ciudad donde estamos ubicados tenemos una Cámara de Comercio, entonces hagámoslo desde el primer día. No cuesta gran cosa, se puede hacer por internet, pero yo prefiero hacerlo presencial porque pues hay que llenar varios formularios y allá ellos nos enseñan. Y eso es pagar anualmente, solamente anualmente pagamos una renovación ante la Cámara de Comercio, pero estamos con la certeza de que estamos legalizados. Constituir la empresa legalmente, entonces como yo les comentaba, hagámoslo desde el principio, hagámoslo con el pie derecho, trabajemos de la mano de Dios y verá que todo va a salir bien, porque no nos van a fiscalizar, y si el día que nos fiscalicen, pues vamos a tener todo en norma, vamos a tener todo legalizado y no vamos a tener miedo de nada. Como le decía, el registro mercantil es el que lo hacemos ante la Cámara de Comercio. El RUT, uno pide una cita a la DIAN, va y presenta su cédula y le generan el RUT que queda inscrito ante la DIAN. Abrir una cuenta bancaria, esto aplica mucho para las personas que iniciamos desde cero como personas naturales. No mezclemos nuestro negocio con las cosas personales. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento que no vamos a poder identificar qué pertenece a nuestras cosas personales y qué es la empresa. Entonces, manejamos una cuenta bancaria solamente para nuestro negocio, ¿sí? Hay mayor organización, podemos tener un control de todos los ingresos y los gastos. Obtener los permisos y licencias necesarios. Aquí hablamos, cuando empezamos a adquirir nuestros computadores, pues tengamos los licenciados. Cuando empezamos a tener nuestros programas contables, tengamos los licenciados, porque en cualquier momento nos pueden requerir esas licencias y nos multan también. Si iniciamos nosotros a tener personal de nómina, que decimos, bueno, ya los ingresos nos están dando y ya necesitamos contratar un personal, entonces también tenemos la oportunidad de contratarlos, tener una nómina. Ya los que son personas natural pueden iniciar con la plataforma de la DIAN. En la DIAN nos permiten poder facturar, poder tener nuestros documentos soporte y también poder manejar nuestra nómina, mientras pues vamos creciendo, y ahí sí tenemos nuestro propio sistema, nuestro propio software que nos va a permitir manejar toda esta información. Entonces, tener la empresa registrada en el sistema de seguridad, donde vamos a afiliar a nuestros empleados en salud, en la ARL, en pensiones. Entonces, desde el primer día, todo organizadito, manejar un archivo tanto físico como en Excel de todos nuestros pagos laborales y de seguridad social, porque recuerde que la entidad que nos vigila a nosotros, como si le pagamos la seguridad legal a nuestros empleados, es la UGPP, y no permitan que ella algún día los visite. Contratar los servicios de contabilidad. Si somos, digamos, no conocemos la contabilidad, no tenemos idea de cómo manejar unos ingresos, cómo registrar, pues contraten la asesoría de un contador que les enseñe cómo iniciar su empresa, cómo hacer en Excel los registros diarios, que vamos a manejar un archivo de ingresos, otro de gastos, otro de nómina, que vamos a manejar bancos, que nos enseñen a hacer una conciliación, que nos enseñen
cómo nosotros tener un control, cómo tener idea, cómo llevar el seguimiento a todos nuestros ingresos y nuestros gastos, porque pues al final del mes queremos mirar cómo nos fue, si fue rentable, si tenemos que aumentar el precio del producto o qué pasó aquí, la plata se está yendo por otro lado, estamos comprando cosas innecesarias, tenemos gastos que no se justifican. Entonces sí, siempre cuenten con la asesoría de un profesional en contabilidad. La experiencia de nosotros, gracias a Dios, mis hijos empezaron con el emprendimiento, con la empresa, y yo pude estar ahí con ellos, asesorándolos, guiándolos. Gracias a Dios, pues yo venía de trabajar en una empresa grande aquí en Colombia, muchos años, pero le aposté a mis hijos y no me arrepiento en ningún momento, porque ha sido magnífico trabajar con ellos. Y es la oportunidad que quiero decirles, le ofrecemos los servicios de contabilidad, de asesorías, lo que ustedes necesiten para su negocio, cuente con nosotros, que aquí estamos para apoyarlos. Tener una promoción y lanzamiento de la empresa es muy importante, porque pues necesito darme a conocer, necesito dar a conocer mi producto, mis servicios, y que la oportunidad en estos momentos, pues tener una persona, contratar una empresa que me ayude a lanzar mi empresa, que me enseñe a conocerla, que me enseñe el paso a paso de cómo yo debo incursionar en lo que está de moda ahorita, que es el comercio electrónico, ¿sí? Entonces es la oportunidad de contar con un equipo como el nuestro, los asesoramos desde el primer momento hasta el día que ustedes puedan andar solitos. Le vamos paso a paso indicando, enseñándoles, asesorándolos, escuchando sus historias, sus fracasos, sus alegrías. Aquí estamos nosotros para apoyarlos en todo lo que necesitan. Y mantener la empresa en cumplimiento legal. A eso me refiero en contorno de todo lo que les he dicho, es eso, tenerla legalizada con el RUT, con la inscripción de la Cámara de Comercio, recordar que tienen que pagar anualmente la renovación, el RUT tiene que vivir actualizando lo que si cambiamos de actividad, que una actividad nueva, que cambiamos de dirección, debemos de estar informando a las empresas nuestro paso a paso de cómo vamos funcionando. Tener al día los pagos de seguridad social, tener el día el pago de las nóminas, ¿sí? Tener al día cuando ya vamos cumpliendo ciertos topes de nuestra empresa, entonces van creciendo nuestras obligaciones, van creciendo nuestras responsabilidades, y ahí es donde tenemos que estar nosotros al frente de todas esas responsabilidades, porque no vamos a permitir que nos hagan una visita, que nos sancionen, que nos cierren la empresa, no, vamos desde el primer momento. Yo siempre le digo, trabajemos desde el primer momento con organización, con honestidad, y dormimos tranquilos, porque es que la tranquilidad no tiene precio. Entonces yo los invito a que muy detenidamente miren el paso a paso, cualquier duda, cualquier inquietud, estamos aquí para apoyarlos, para servirle, y no se desconecten que próximamente llegará la segunda lección. Que estén bien, Dios los bendiga. Bueno, estudiantes, aquí seguimos con nuestra información, con nuestro conocimiento para todos ustedes. Entonces vamos a una tercera formación acá en nuestro área contable, financiera, que ustedes deben de tener conocimiento para su empresa. Entonces, hoy vamos a hablar de las obligaciones tributarias y responsabilidades fiscales y tributarias que existen en Colombia. Son obligaciones de toda empresa. Son diversas y están determinadas por la normatividad vigente. Recuerda que eso a toda hora el gobierno, el Estado, las entidades sacan leyes para ir como cogiéndonos en todo lo que nosotros hacemos como empresarios. Y a continuación mencionamos qué obligaciones nosotros tenemos con nuestras empresas cuando ya empezamos a ser como públicos. Como anteriormente les comentaba, esencial, el RUT es donde inicia nuestra vida tributaria, es donde empieza la DIAN ya a conocernos, el paso a paso de qué vamos a hacer, vigilar nuestros ingresos, entonces todo lo que ustedes se imaginan. Entonces recuerde que como ya estamos con un RUT, ya nos identifican, entonces tenemos que tener muy pendiente, tener la base, conocer cuáles son las bases para en qué momento me vuelvo declarante de renta,
si más adelante en otras lecciones lo vamos a comentar, pero tener presente cuáles son los impuestos que hay en Colombia y en el cual yo tengo que estar muy pendiente en qué momento llego a cumplirlos. Impuestos sobre las ventas, el famoso IVA, también tenemos que tenerlo presente, conocer si nuestros productos están gravados con el IVA, entonces si superamos los topes, ya somos responsables del IVA y ya empieza otra etapa de nuestra empresa. Retención en la fuente, eso se da a medida que vamos adquiriendo responsabilidades, vamos adquiriendo el aumento de nuestros ingresos, nos van obligando a estas responsabilidades. En la industria y comercio, este es un impuesto que se paga en la alcaldía por ser comerciante, por generar ingresos en nuestro municipio, entonces debemos de pagar un impuesto que es anual también por nuestros ingresos declarados. Recuerden que estos ingresos deben coincidir el 100% con nuestra declaración de renta. Yo creo que ya muchos conocen el tema de declaración de renta, entonces ya saben de qué les estoy comentando. Contribuciones para fiscales, ese es el que yo les comentaba, la seguridad social de los empleados, cuando ya de pronto de nuestros ingresos, la cantidad de empleados, entonces tenemos que pagar SENA, Instituto de Colombiano de Bienestar Familiar y SENA, esos son los parafiscales que nos obligan. Declaraciones informativas, entonces ahí tenemos que estar pendiente, de acuerdo como nos clasifiquen en la DIAN, tenemos que verificar a qué estamos obligados. Ahí en el registro del RUT nos dicen qué obligaciones tenemos. Deberes formales, deberes que como todo ciudadano, como todo colombiano debemos de cumplir, porque pues si queremos estar tranquilos, cumplamos lo que diga la ley, cumplamos lo que diga el gobierno y no vamos a tener inconvenientes más adelante. Es importante destacar que todas estas obligaciones pueden variar según el tipo de empresa, según su tamaño y su naturaleza, según sus operaciones. Además, la normatividad tributaria está sujeta a cambios, por lo que es esencial mantenerse actualizado, contar con el asesoramiento de un profesional tributario para cumplir adecuadamente con todas estas obligaciones tributarias. Seguimos con nuestra clase. Hay obligaciones ya específicas de los que nos volvemos responsables del IVA. Nosotros como empresa ya somos responsables del IVA. ¿Por qué? Porque pasamos el tope de las ventas mensuales, anuales. Hay un tope, entonces ya somos responsables. Entonces, ¿qué pasa? Nos vamos para la DIAN, decirle a la DIAN, mira, DIAN, yo ya cumplí los topes, no debo esperar que la DIAN me requiera, porque el día que la DIAN me requiera, pues ya me va a requerir con sanción. Entonces, yo soy consciente del control que llevo de mis ingresos, entonces ya soy responsable, entonces me voy para la DIAN, mire DIAN, yo ya soy responsable del IVA, por favor actualízame la actividad para empezar a gestionar sobre el tema. Ya como soy responsable del IVA, pues me van a obligar a expedir factura. Y yo pienso que esto de la factura no me pueden obligar solo porque soy responsable del IVA. No, si yo quiero tener una organización, si yo quiero tener un conocimiento de mis ingresos, pues empiezo a expedir factura, así no me obligan. Pero hoy en día, recuerde que con la última reforma ya están obligados la mayoría a expedir factura. Unos empezaron el 1 de mayo, nosotros empezamos el 1 de junio y otros, los demás empiezan el 1 de julio. Entonces, tener presente en qué fecha estamos obligados ya a presentar facturación electrónica. Facturar el IVA, recuerda que si somos obligados al IVA, tenemos que estar registrados en la DIAN, e igualmente la factura de nosotros debe discriminar el IVA, porque al cliente hay que decirle, nuestro producto ya está grabado con el IVA. Entonces, para que tenga presente que van a decir, pero es que su producto aumentó, porque qué pena con usted, ya somos obligatorios en presentación, declaración de IVA, entonces tuvimos que aumentar el IVA. Pagar el IVA a la DIAN oportunamente, eso sí es, por favor, eso es esencial, es importante. No permitan ustedes que vayan a ser sancionados por la DIAN, porque recuerde que al no pagar y presentar el IVA oportunamente tiene cárcel. Entonces, cuidadito con eso, sean organizados, hay que mirar de acuerdo a los ingresos de ustedes, si están obligados bimestral o cuatrimestral o anualmente a presentar el IVA. Entonces, también tienen que capacitarse en esto.
Llevar un libro auxiliar de compras y ventas, como yo le decía en el principio de estas charlas. Tener organizado en un Excel cuáles son mis compras, cuáles son mis ventas, y así me voy dando cuenta cuál es el IVA que yo debo de declarar. Pero recuerde que el IVA también es descontable con las compras que yo tengo. Entonces, a todo el que le compra, por favor, expídame factura, porque si yo no tengo una factura electrónica, la DIAN no me permite hacer un cruce de cuentas. Entonces, contar desde el principio con el soporte de la factura electrónica. Practicar retención de IVA, pero cuando haya lugar, cuando la DIAN ya me diga, mire, usted ya pasó ciertos límites, ahora usted se vuelve autorretenedor de IVA. ¿Qué quiere decir? Que yo debo de retenerle un IVA para, digamos, de presentarlo ante la DIAN. Pero eso se da más adelante cuando ya cumplamos otros topes. Es importante destacar, recuerde que estas obligaciones pueden variar con el tipo de empresa, su tamaño, su naturaleza. Entonces, estar pendiente, siempre estar contando con una asesoría de un profesional. Sanciones por no cumplir con nuestras obligaciones tributarias, como le decía anteriormente, con la declaración de renta, con el IVA, con la retefuente. Hay a unos que nos obligan con la información exógena, con patrimonio. ¿Sí? Entonces, estar pendiente de todas esas obligaciones, porque es importante cumplir con todo lo que nos pide el gobierno, el Estado, la autoridad, digamos, la empresa autorizada para fiscalizarnos en estos momentos, pues es la DIAN, y es la que nos impone las sanciones. Entonces, existen sanciones tan que uno dice, pero ¿por qué van a existir? Claro que existen, por extemporaneidad. ¿Por qué? Porque presentamos después de la fecha límite. Recuerde que hay un calendario tributario ante la DIAN que lo podemos bajar, y ahí nos damos cuenta cuándo es la fecha de vencimiento de nuestras responsabilidades. Sanción por corrección, porque pues presenté mala declaración y me llamaron la DIAN, tiene que corregir, usted no tenía que pagar 100,000 pesos, sino que tenía que pagar 200 de acuerdo a la información que reportó. Entonces también nos cobran sanción. Sanción por no declarar, pues si me hago el loco que estoy obligado y no declaro, pues el día que me requiera la DIAN me va a sancionar, me va a decir, usted fuera de lo que no declaró y no pagó, ahora pague por no declarar. Por inexactitud, porque estoy reportando lo que no es. Recuerde que la DIAN ahorita tienen todo entrelazado en la UGPP, con los bancos, entonces ellos saben cuáles son todos nuestros movimientos. Y si vamos a ocultar información que ellos la tienen clarita, pues ahí nos van a sancionar. También, si al ser sancionados y no pagamos a tiempo, nos van a empezar a cobrar unos intereses moratorios, que eso sí, todos los días van corriendo. Por no expedir factura, como le decía, hoy en día ya salió la nueva ley y empezaron desde el 1 de mayo. Entonces, tener presente que si ya estamos obligados, hagámoslo, porque también nos sancionan. Por no llevar libros de contabilidad, ¿esto en qué momento aplica? Desde el momento que somos responsables del IVA, porque ya nos exigen tener un software, tener unos libros registrados ante la Cámara de Comercio, tener una contabilidad al día y legalizada, porque esa es nuestra bandera, ese es nuestro escudo, que nos van a permitir nosotros hacer cruces con la DIAN de lo que estamos reportando, de lo que tenemos que pagar, con lo que tenemos que registrar en nuestra contabilidad. Sanción por no informar o informar correctamente a la DIAN, pues como le decía, informemos lo que es, ¿sí? No nos pongamos a ocultar información, datos, porque la DIAN de todo se entera. Nos pueden cerrar el establecimiento. Si alguno de nosotros tenemos un establecimiento de atención al público, pues fácilmente nos lo pueden cerrar. ¿Por qué? Porque pues la DIAN nos investigó, nos comprobó que no estamos cumpliendo, entonces nos pueden cerrar el negocio. Y sanción por no escribirse en el RUT, como yo le decía, tienen que escribirse en el RUT y estar actualizando los datos, porque eso también acarrea una sanción. Es importante señalar que las sanciones exactas pueden variar y están sujetas a cambio en la legislación tributaria. Se recomienda a los contribuyentes buscar asesoramiento de profesionales para nosotros poder cumplir con estas obligaciones y evitar sanciones. Entonces, queridos estudiantes, los invito a que estén documentados, a que se estén capacitando, a que estén investigando para que no vayan a ser sancionados. Muchas gracias y próximamente seguiremos con nuestra próxima lección. Gracias.
Bueno, estudiantes, llegamos a la parte muy interesante, como les comentaba en la lección pasada, queremos saber en qué momento empezamos a ser responsables del IVA. Y aquí llegó la información. Mucha atención, ponle cuidado que para nosotros ser responsables del IVA tenemos que tener presente estos valores, ¿sí? Como somos personas naturales y vamos a mirar si ya somos obligados, entonces hay que mirar. Acá vamos a mirar los topes del 2023 y 2024 para tenerlos presentes. Entonces, ingresos en el 2023 hablamos de 148.444.000 y para este año está en 164.728.000. Entonces, tener presente ingresos de las ventas que realizamos. Si manejamos consignaciones bancarias, movimientos bancarios, y esas consignaciones superaron los 148.444.000, entonces igualmente también ya somos responsables del IVA. ¿Por qué? Porque nos van a decir, bueno, usted recibió las consignaciones, hay que mirar de qué son, pasó el tope, entonces si los productos son grabados, entonces mirar para ver, empezar a nosotros a ser responsables del IVA. Si hemos celebrado unos contratos en el 2023 por 148 millones y en el 2024 164, también somos obligados al IVA. Estos valores se determinan para el año grabable de enero a diciembre, recuerden. Entonces yo tomo del 2023, si yo mi ingreso superaron los 148, pues automáticamente para este año pues ya soy responsable del IVA. Entonces mucha atención con esta información de las bases. En el 2024, en el caso de los contratos de venta de bienes y servicios de prestación de servicios, si el valor individual del contrato que se firma supera los 164 millones, el contratista debe inscribirse previamente como responsable del IVA. Te recuerde que tenemos que reportar que ya somos responsables. Aquí vamos a mirar los valores para la declaración de renta, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los valores que me obligan a mí a presentar declaración de renta, pero de este año para el próximo? ¿Sí? Entonces estamos hablando topes para que obliga a declaración de renta en el 2025. Entonces tengo que tener en cuenta toda esta información de este año para mirar si el próximo año me obligan a ser declarador de renta. Entonces recuerda que nosotros o la DIAN maneja un término que es la VT, que para este año está en 47.065 pesos. Es un valor que lo convertimos de acuerdo a una tabla que ellos nos generan. Entonces, si nuestro patrimonio de este año supera los 4.500 VT, entonces recuerda que le estaba diciendo, ellos colocan la cantidad de VT, pero nos dan el valor de cuánto vale una VT. Entonces cogemos los 4.500, lo multiplicamos con los 47.000 y nos va a dar un valor de 211.792. ¿Qué significa? Que si mi patrimonio superó ese tope, entonces ya me obliga a presentar declaración de renta. Mis ingresos están, la base son 1.400 VT, lo mismo que el consumo de tarjeta de crédito. Si supero los 1.400 VT, si tengo un total de compras y consumo por el mismo valor de 1.400 VT, ¿qué significa esto? Que estoy obligado a declaración de renta. Si tomamos los 1.400 VT, los multiplicamos por los 47.65, entonces nos va a dar una base de 65.891.000. ¿Qué significa esto? Estamos obligados a declaración de renta. ¿Por qué? Porque cumplimos en los ingresos, o porque el consumo de tarjeta de crédito lo cumplió, o porque mis compras y consumos superaron el valor, o porque las consignaciones que realicé superaron ese valor. Entonces ya soy declarador de renta, ¿sí? Con un solo tope que nosotros cumplamos de estas condiciones, ya automáticamente somos personas declaradoras de renta. Recuerde que para los casos de las personas jurídicas, pues la información es diferente. Entonces, por ahora estamos con personas naturales. Requisitos que debo de tener también adicional de los topes. ¿Qué más puedo yo que me obliguen a ser declarador del impuesto del IVA?
¿sí? Entonces, no tener más de un establecimiento de comercio, una oficina, un local, un negocio donde ejerza yo la actividad. Si yo tengo mi establecimiento, tengo uno solo, pero no cumplo los topes que me dicen, pues tranquilo. Pero si ya voy a tener 2 establecimientos, automáticamente me obligan a declarar IVA. Que en el establecimiento de comercio, oficina, sede o local no desarrolla actividades bajo franquicias, concesión de regalías, autorización o cualquier otro sistema que implique la explotación de intangibles. Entonces no debo de contar con esa actividad porque me vuelve responsable del IVA. Y no ser usuarios aduaneros. Recuerde que muchos, como nosotros, nacimos con la ilusión, con el entusiasmo de ser usuarios aduaneros, entonces fuimos así a la tonda tolondra, como dice uno, y nos inscribimos al RUT, que queremos ser usuarios aduaneros, pero desconocimos que al ser usuario automáticamente somos responsables del IVA. ¿Qué pasó? Pues ahí hay que tener cuidado que no seamos esa actividad porque nos obligan a ser declarantes de IVA. Recuerde que con un solo tope o requisito que cumplamos, automáticamente somos responsables del IVA. Entonces recuerde tener presente esta información, estar actualizándose para que no vayan a ser sancionados, como siempre les he comentado. Cuídense de esa información, verifíquenla, tenganla tabulada, tenganla registrada, para tener presente que no vamos a cumplir ninguno de esos topes, y si los cumplimos, pues iniciemos nuestro proceso responsable ante la DIAN. Entonces, muchas gracias. Recuerde que esta información en nuestros diplomados la van a encontrar más a fondo, más detallada, entonces así que anímense a ser parte de nuestra familia, de IA Academy. Muchas gracias, nos veremos próximamente. Bendiciones. Bueno, mis queridos estudiantes, hemos llegado ya a nuestra última parte de este hermoso entrenamiento que lo hemos hecho con mucho cariño para ustedes, para que nos conozcan, para que crean en nosotros, porque esta academia es para ustedes y es por ustedes. Entonces, aquí quiero dejar unos pequeños consejos para que tengan en cuenta, presente en el momento de iniciar su negocio. Si uno cuenta con alguien que nos aconseje, no fracasaríamos, porque pues nosotros, a pesar de tener poco conocimiento, también hemos fracasado, pero con la voluntad de Dios hemos salido adelante. Entonces queremos, digamos, darle la oportunidad de nosotros poder darle esos consejos para que ustedes también salgan adelante. Entonces, y así de esta manera pues evitar nuestros errores, porque pues el comercio electrónico es grandísimo, eso es un campo que uno no se imagina lo inmenso que es. Entonces, como primera medida debemos de tener un software de contabilidad. ¿Qué busca esto? Pues es para tener nuestra contabilidad organizada, es para poder llevar todo el paso a paso de nuestras transacciones, el seguimiento del inventario, la generación de informes financieros que en cualquier momento la DIAN nos la pida. Este software debemos de adquirirlo, o ya nos vemos en la obligación cuando somos responsables del IVA. ¿Por qué? Porque pues ahí tiene que estar toda la información soportada para que la DIAN nos permita hacer esas presentaciones y cruce de información. Separación de las cuentas personales a las comerciales, como les comentaba, abrir una cuenta bancaria a nombre de pues no a nombre de la empresa, pero sí que sea destinada solamente a la empresa, que ahí es donde yo puedo llevar un control de qué me ingresa, de qué gasto, ¿sí? Y también pues nos dan la oportunidad de ir creciendo nuestra imagen crediticia para poder hacer un crédito. Entonces ahí van relacionadas nuestras transacciones en línea, y asimismo los bancos pues más adelante nos pueden prestar créditos que necesitemos para financiar nuestro negocio. Registrar todas las transacciones, como le comentaba al inicio, pues uno inicia como persona natural, pues hagámoslo en un Excel. Entonces ahí vamos a registrar las ventas, el gasto, las devoluciones, las inversiones, que le pagamos a un cliente, lo que compramos para nuestro inventario, los gastos, ¿sí? Entonces tener siempre todo organizadito. Realizar conciliaciones regularmente con los bancos. Entonces, como ellos nos dan la información mensual, pues hagámosla mensual con nuestra información, con nuestra base de datos, con el Excel, para que todo lo que ingresó y salió del banco esté de acuerdo con nuestra información soportada. Categoriza tus transacciones. Esto es
esencial para manejar adecuadamente todos nuestros gastos. Entonces vamos a abrir una hojita, un archivo Excel donde los ingresos, los costos, lo que hemos vendido, los gastos operativos, los impuestos, el pago de empleados, la seguridad social, ¿sí? Todo esto nos permite a nosotros tener información precisa y así pues igualmente nos da la oportunidad de tomar decisiones referente a inversiones o posibles endeudamientos, pero tener la base de todo lo que hacemos. Realizar un seguimiento de inventario, eso es esencial para las personas, para los emprendedores que tienen venta de productos físicos. ¿Por qué? Porque pues necesitamos tener al día qué productos tenemos para la venta, cuáles se han vendido, qué nos queda en stock, y tiene que coincidir toda esa información. Tenemos conocimiento que un cliente no recibió el producto, entonces tenemos que estar pendiente que ingrese a inventario para actualizarlo. Mantener los recibos y facturas, primordial pedir soporte de todo lo que ustedes pagan, de las ventas que ustedes realizan sus facturas de venta. Entonces, todas esas transacciones comerciales tenemos que tenerlas soportadas. ¿Por qué? Porque nos facilita a nosotros, como los dueños de la empresa, hacer una auditoría para mirar cómo estamos, nuestros gastos, nuestros ingresos. Hacer constantemente las copias de seguridad, porque pues un computador en cualquier momento nos falla. Entonces, tener toda la información en un disco duro flexible, en la nube, que en cualquier momento podamos consultarla y con la tranquilidad de que ella está guardada con seguridad. Consultar con un profesional, entonces siempre tener como esa mano derecha de tener un contador, un amigo o un experto tributario, tenerlo ahí al ladito de nuestras orejas para uno estar consultando, para que nos guíen, para que nos digan, mire, esto se hace así, esto se lleva así, para evitar nosotros sanciones, problemas fiscales y financieros. Cumplir con las obligaciones fiscales, como les decía, con todo lo que ya nos obligan como emprendedores que vamos creciendo. Entonces, que el IVA, antes de recaudarlo y pagarlo, el impuesto de renta, pues si pasamos los topes, pues presentemos la declaración. Todo esto es fundamental para evitar sanciones y problemas legales. Y seguir las pautas de mantenimiento de registro financiero y preciso podrá evitar problemas comunes en el comercio electrónico y garantiza la integridad de sus finanzas, lo que a su vez contribuirá al éxito y crecimiento sostenible de tu negocio. Entonces, queridos estudiantes, hasta aquí llega nuestro entrenamiento, muy complacida de poder compartir con ustedes un conocimiento básico, un conocimiento para no contadores, un conocimiento que se puede iniciar, así no seamos contadores ni auxiliares, no tengamos ni idea, pero lo podemos empíricamente ir haciendo y nos vamos formando paso a paso con la ayuda de un asesor. Entonces los invito a que confíen en nosotros. Gracias por estar en nuestra academia, gracias por ingresar, porque esto se hace para ustedes y por ustedes, y nosotros existimos es por ustedes. Entonces gracias, esperamos vernos muy pronto y aprovechen esta academia. En los diplomados está supremamente bien diseñado, estructurado toda esta información. Esto es un bosquejo de lo que nosotros ofrecemos en el diplomado. Muchas gracias, nos veremos pronto, bendiciones. Emprendedor, tengo que felicitarte ahora mismo porque has llegado al último video más importante de este entrenamiento. Ya culminaste, ya sabes crear campañas, ya sabes elegir productos, ya sabes hacer creativos, también ya sabes hacer cierres de ventas de alta conversión por WhatsApp y también un proceso contable en tu comercio electrónico. Ahora bien, si tú dices, yo quiero aprender más, yo quiero aprender a vender por sitio web, yo quiero temas de escalamiento de campañas por sitio web, temas logísticos, temas empresariales, déjame decirte que acá abajo hay un botón para una asesoría por si tú quieres ingresar al programa académico, que créame que es brutal y todos los casos de éxito vienen de ese programa académico. Así que te espero ahí y te doy las gracias por haber aprendido con nosotros y no te olvides de DI Academy.